pasaje, especialmente en los primeros 11 versículos de este capítulo 8. Nuestro deseo siempre, hermano, que en la gracia del Señor, la palabra de Dios le sea de bendición. Que Dios obre a través de su Espíritu para que esta mañana pueda usted entender la verdad tan increíble que Cristo Jesús quiere mostrarnos acerca del perdón. Note la palabra de nuestro Dios. Verso 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Medite en la última oración de nuestro Salvador hacia la mujer que llamamos pecadora. La Biblia dice: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Si Dios me permite, me gustaría predicar esta mañana la manera en que Cristo Jesús lidia con el pecador y su pecado. Ojalá que pueda usted hallar gracia ante los ojos de nuestro Dios y no salga de este lugar sin la promesa y la verdad que el Señor predica tan portentosamente en el verso 11. Ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Ni yo te condeno. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Me has bendecido en esta porción durante mi estudio del libro de Juan. Gracias, Padre, por las poderosas verdades vertidas en este libro. Gracias por el Verbo encarnado, por Dios con nosotros, por el Cristo, Señor prometido, el Cordero que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, y Él llevó nuestros pecados y la ira fue sobre Él, y por ese sacrificio nosotros ahora somos justificados creyendo en Él. Te ruego que extiendas, Señor, una verdadera salvación a esta mañana a todo aquel que tiene oídos para poder escuchar, y renueves el gozo de aquellos que han escuchado ya. Ni yo te condeno, ni yo te condeno, de tal forma que puedan vivir en paz. Manténnos en comunión íntima contigo. Estamos próximos, Señor, a obedecer, bautizando, Padre, a aquellos que han creído en ti y haciendo discípulos. Y estamos próximos, Señor, también a celebrar la cena tuya. Queremos que cada hermano esté en plena comunión contigo. Queremos tener comunión entre nosotros. El problema siempre es el pecado, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Gracias por Cristo Jesús. En Cristo te rogamos. Amén. Gracias, hermano. Puede ocupar usted su lugar. En el libro de Juan capítulo 8, la escena es sumamente dramática. Por un instante imagine lo que está aconteciendo en el patio del templo. El Señor Jesucristo se encuentra sentado. Inmediatamente la palabra de Dios nos dice que un grupo de fariseos vinieron trayendo a rastras a una mujer que era llamada adúltera porque fue encontrado en el mismo acto. Puede mirar un instante el rostro de la mujer. Está completamente avergonzada. Ha sido descubierto. Y no solo eso, el miedo cala en su corazón porque según la ley ella merece la muerte. Cualquier mujer que comete adulterio, no solo ella, el varón también tiene pena de muerte. Deberían ser apedreados por el pueblo del Señor. Así que la mujer arrastra, es traída en la vergüenza y es tirada delante de la presencia de nuestro Dios. ¡Qué escena! ¡Qué escena! Puedes mirar pues los fariseos furiosos y con el mismo sentido buscando tentar a nuestro Dios, con las piedras ya casi en las manos, dispuestos a poder ejecutar la ley de nuestro Dios. Seguramente estaban en lo correcto. Y por otro lado puedes contemplar el pueblo que está mirando bastante ansioso, con mucho detalle, el rostro de Cristo Jesús, porque podríamos hablar de la hipocresía de los fariseos, porque van a volverse acusados por su pecado. Podemos hablar del pecado de la mujer, su vergüenza y el merecimiento de la muerte. Podemos hablar del grupo de espectadores del pueblo que están ahí escuchando a Dios, pero mirando a Cristo Jesús y esperando una respuesta. Pero el centro de toda esta escena sigue siendo el mismo. El protagonista del plan de redención, el protagonista de los evangelios, sigue siendo Cristo Jesús. Así que el centro de todo esto es Cristo Jesús. Y puede imaginar un instante al Señor escribiendo con el dedo en el suelo. No sabemos qué escribía, pero la palabra de Dios nos dice que Él seguía en control de todo. No se desesperó, no trató de argumentar en contra del argumento de los fariseos,
la ley manda a matarlo, sino simplemente tuvo una actitud única, una actitud increíble, una actitud que solamente predica: Él es Dios hecho hombre en medio de nosotros. Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahí está la mujer adúltera, ahí está atrás los fariseos, el pueblo alrededor, y Cristo Jesús en el centro de todo, en el centro de todo. La pregunta es: ¿cómo Cristo Jesús va a lidiar con esto? ¿Cómo Cristo Jesús puede ir en contra de la ley? ¿Cómo Cristo Jesús puede mantener esta gran verdad? Por un lado, la justicia del Señor, y por otro lado, tratar de armonizar la misericordia de nuestro Dios. Si Cristo Jesús aceptaría el apedreamiento, entonces estaría vindicando la ley, y los fariseos dirían: ya ves, no es amigo de los publicanos y los pecadores. Oh, este es su Mesías, este es su Mesías. Y si Cristo Jesús contradecía la ley, también dirían: ya ves, este señor no cumple la ley, viola la ley, ¿cómo puede ser el Mesías? Así que hay un dilema aquí, dos grandes verdades se encuentran. Oh, el Señor tiene que resolver este dilema. Por un lado, la justicia de nuestro Dios, y por otro lado, la misericordia de nuestro Dios. ¿Cómo pueden armonizar estas dos verdades? Cuando la justicia del Señor demanda: la paga del pecado es la muerte, y cuando la misericordia del Señor demanda la paciencia del Señor en la salvación nuestra. ¿Qué sucederá cuando estas dos fuerzas chocan? Y no es la primera vez. A lo largo de la palabra del Señor podemos ver que constantemente estas fuerzas constantemente chocan, y deben tener un punto en el que deben armonizar. Cuando ves la palabra del Señor en los días de Abraham, cuando llevó a Isaac a aquel monte para que sea él sacrificado en lugar de un cordero, puedes ver la justicia de Dios demandaba para el perdón de pecados el derramamiento de una ofrenda, pero instantáneamente apareció la misericordia de Dios y dijo: Abraham, no lo hagas. En lugar de tu hijo, pon al cordero que está allí. Y puedes ver más adelante en la palabra del Señor a través de David, ese día que cometió el pecado de contar a sus nuevos o a sus fuertes hombres, y Dios se encendió en ira y estuvo mandando a su ángel a matar a tanto hombre que pudo. Inmediatamente hubo un stop en el cielo, el juicio se derramaba sobre el pueblo de Dios. El ángel con la espada estaba ahí derramando la muerte, y sin embargo la voz del cielo dijo: un momento. La misericordia de Dios entra en un instante para que no todos mueran. La ira de Dios nuevamente, la justicia del Señor, la santidad de nuestro Dios, la paga del pecado es la muerte, versus la misericordia de nuestro buen Dios. Su gracia y su amor están en ese instante chocando. ¿Cómo pueden armonizar estas dos verdades? Y todo esto lo podemos ver más claro, manifestado entre nosotros, porque Dios se hizo hombre. En el libro de Juan vemos la palabra del Señor, el propósito por el cual ha sido escrito este libro. En el libro de Juan capítulo 20, en el versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. El libro de Juan muestra, como cualquier otro libro, pero con mayor nitidez para nosotros, estas verdades congruendo en Cristo Jesús. Estas dos verdades armonizando en la persona, palabra y obra de Cristo Jesús, su justicia y su misericordia. Para eso se escribió el libro de Juan, para que nosotros podamos conocer a Jesús, que no solamente es el Mesías, sino Él es el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengamos vida eterna. El libro de Juan, obviamente escrito por el apóstol Juan entre los años 80, 90 después de Cristo. Ya tenías Mateo, ya tenías Marcos, ya tenías Lucas, este grupo de evangelios que los llamamos sinópticos porque tienen varias cosas en común. Y luego, después de algunas décadas, escribe el libro de Juan, mientras Mateo nos muestra al rey como Jesucristo, nos muestra al siervo que es Jesucristo. Marcos, el libro de Lucas, nos da detalles de la humanidad de Cristo, el Hijo del Hombre. El libro de Juan nos muestra su divinidad. Jesús no fue un hombre nada más, Él es Dios hecho carne. Para eso se escribió y fue dirigido a cada uno de nosotros en la iglesia. En aquellos días, a la iglesia naciente, era necesario comprender, mientras se luchaba y cuestionaba la persona de Jesús, que era un hombre que tenía un espíritu, que era hijo de Dios, pero
no fue creado. Mientras se discutía todo esto, el libro de Juan puso en claro: para esto se ha escrito, para que usted pueda creer que Jesús es el Mesías, pero también es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. Las grandes evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios y Él es Dios es la muestra de estas verdades que armonizan en Él su justicia y su misericordia. Hermano mío, cuando miramos la palabra de Dios a lo largo del libro de Juan, el constante menosprecio de Cristo por parte del grupo de religiosos se nota. Siempre negándole en el libro de Juan, el capítulo 1, en el capítulo 3, cuestionando acerca de la forma que él eligió para nacer de nuevo. Ignoraban eso en el caso de Nicodemo. Solamente en el capítulo anterior, en el capítulo 7, donde ya Jesucristo está manifestándose en la fiesta de los tabernáculos, los fariseos estaban queriendo aprender a Cristo Jesús y no pudieron hacerlo porque los alguaciles dijeron: ningún hombre habló como él. Y Cristo hablando de que Él es los ríos de agua viva, y en medio de todo ese contexto, el Señor sigue mostrando su justicia en armonía con su misericordia. Que para nosotros es una gran lección esta mañana poder mirar este desenlace. ¿Qué hará Cristo Jesús? ¿Derramará su justicia? ¿Pondrá su misericordia? ¿Cómo puede armonizar todo esto? Porque antes de entrar a nuestro mensaje, yendo unos tiempos más adelante, cuando Cristo Jesús se ha levantado en aquel monte, en aquel lugar donde nosotros le llamamos Gólgota, en aquel lugar donde le llamamos el Calvario, Cristo Jesús va a ser levantado, su sangre va a ser derramada, y también las dos fuerzas de parte de nuestro Dios van a juntarse: la justicia de Dios versus la misericordia de nuestro Dios. ¿Cómo armonizan estas verdades? ¿Quién podrá entender esta gran verdad de parte de nuestro Dios? Cuando volvemos a las Escrituras, un instante, al libro de Juan, en el capítulo 8, mi amado hermano, note la palabra de nuestro Dios en el versículo 11. Note la Biblia, la palabra de Dios dice: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, así termina este mensaje, esta parte del verso 11: ni yo te condeno. Y las palabras del Señor deben llenarnos de gozo, porque la mujer esperaba la muerte, de salir de esta situación. El dilema, y estaba puesto Cristo Jesús en un gran problema aparentemente. ¿Qué hubiese hecho usted en el lugar de Cristo Jesús? ¿Hubiese demandado el cumplimiento de la ley? Aquí dice el Señor, la mujer adulteró en los mandamientos: no codiciarás, y están quebrantando, debe morir. ¿O aplicaría misericordia? ¿Qué haría usted? Así como aquella mujer en estos días, hermano mío, que gozó de la promesa del Señor, de este gran mensaje: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Oh, la misericordia triunfó sobre la justicia. La misericordia triunfó sobre la ira de Dios. Mi amado hermano, mi amado hermano, mi amado hermano, por esto está delante de nosotros el Cordero inmolado. Porque la palabra de Dios nos dice a través del libro de Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede lidiar con nuestros pecados? Cristo Jesús. ¿Quién puede lidiar con el pecador sentenciado a la muerte? Solamente Cristo Jesús. Y de eso trata nuestra historia. Cuando la mujer escuchó: ni yo te condeno, en su corazón pudo sentir que esta mujer nació de nuevo, ha sido justificada, y prontamente Cristo derramaría su sangre por aquella mujer para poder decir: ni yo te condeno. Mi esperanza esta mañana, hermano mío, es igual que cualquiera que pueda entender el glorioso evangelio de Cristo Jesús esta mañana, no salga de este lugar sin las palabras del Señor dirigidas de una manera personal, real, permanente, en promesa: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Usted no va a lidiar con sus pecados a su manera. Usted no puede tratar con su condición de pecador a su manera. No hay moralidad, no hay obra, no hay justicia humana que le permita a usted salir victorioso delante de la ira de Dios. Si usted es un pecador,
La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23, en el libro de Génesis, Dios prohibió al hombre: el día que comieres de aquel árbol, ciertamente morirás. Y a lo largo de las Escrituras el Señor dijo: el alma que pecare, ciertamente morirá. Y la Biblia dijo que no hay justo ni aun uno. Usted puede tratar de ser bueno ante sus ojos, pero alguno de los mandamientos de la palabra de nuestro Dios, entonces es digno de muerte, es digno de condenación eterna. No hay forma de lidiar con su maldad, con la negrura de su alma, con la perversión suya a través de su propio esfuerzo. Usted, que no solamente puede ser reconocido como un adúltero, pero puede ser reconocido delante de Dios como un borracho, como un hipócrita, como un orgulloso, o pecados que oculta dentro de su corazón. Es un hombre avaro, es un hombre codicioso, es un hombre que odia, alberga la multitud de maldades. Su estilo de vida predica cuán pecador es usted. Aunque pueda ostentar un buen título delante de los hombres, delante de los ojos de Dios, sigue siendo un pecador sentenciado al infierno. El que no cree ya ha sido condenado. Predica la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo va a lidiar usted con su pecado? Pero aún más importante, ¿cómo va a lidiar usted con la justicia de Dios, que demanda ira? El derramamiento de la ira de nuestro Dios. El peligro más grande en su vida no son ahí los que delincuentes están detrás suyo. No, el pecado, el problema más grande y el peligro más grande en su vida es la ira. Es la ira de Dios sobre usted y su familia. El enemigo más grande de su familia es la ira de Dios. Es la ira de Dios. El enemigo más grande de una iglesia apartada del Señor es la ira de Dios. El enemigo más grande de nuestra ciudad es la ira de Dios. El enemigo más grande de nuestro continente es la ira de Dios. El enemigo más grande del mundo es la ira de Dios. Es la ira de Dios. Él es justo. Él es 3 veces santo. Él odia al pecado. Él odia al pecador también. El libro de Salmos 7 dice: Él está airado todos los días contra el impío. Él es un Dios santo, es santo, es santo. No hay nada de Él en pecaminosidad, ni siquiera una partícula de maldad. Él es santo, santo, santo. Y nosotros somos descendientes de Adán, pecadores. Pecadores. ¿Cómo va a lidiar usted con ese grave problema que tiene? Su condición pecaminosa y por lo tanto el merecimiento de la justicia y la ira de un Dios santo por ser un pecador. La Biblia dice: ningún adúltero, ningún fornicario, ningún borracho, ningún hechicero, ningún mentiroso, ningún afeminado, ninguno entrará en el reino de los cielos. La paga del pecado es la muerte. ¿Cómo va a lidiar usted con ese problema? Por eso estamos leyendo el libro de Juan capítulo 8, cuando la justicia de Dios demanda el derramamiento de la ira de Dios y el castigo por el pecado. La misericordia de Dios, un instante, entra a tallar aquí. Ni yo te condeno, ni yo te condeno. Puedes encontrar nuestro mensaje. Volviendo un momento a la palabra del Señor, si Jesucristo es el único que puede lidiar con el pecador y su pecado, entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Permíteme predicar en la gracia del Señor 3 lecciones acerca del pecado. 3 lecciones acerca del pecado. Nuestro Dios, 3 lecciones de cómo Cristo lidia con el pecado. Vamos al libro de Juan capítulo 8. Vamos, libro de Juan capítulo 8. Ya, hermano, es muy tarde. Vamos a hacerlo con esto. Libro de Juan capítulo 8. Volvemos a la palabra de nuestro Dios. Libro de Juan. Dios, en los versículos 1, versículo 2, cómo el Señor Jesucristo lidia con el pecado del hombre, cómo puede lidiar con su maldad en su gracia esta mañana. Note la palabra de nuestro Dios, libro de Juan capítulo 8, y note el versículo 1 en adelante. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Mire un instante esta gran verdad acerca de nuestro precioso Salvador. Doy gracias a Dios porque Cristo Jesús tenía que hacerse hombre. Tenía que hacerse hombre. Nuestro Dios va a empezar a lidiar con nuestros pecados asumiendo esta actitud.
una actitud humilde a pesar de nuestras maldades. ¿Sabe por qué es importante esto? Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. El monte de los olivos para él era como su hogar. Él tenía una relación estrecha con el Padre y pasaba tiempo en oración en un lugar apartado, el monte de los olivos. Vamos a ver la importancia de este monte a lo largo del libro de Juan. Pero en el versículo 2 dice: y por la mañana, muy temprano, mire la prioridad de nuestro Dios para descansar. Él se fue al monte de los olivos. En el versículo anterior del libro de Juan capítulo 7, el verso 53 dice: cada uno donde se fue a su casa. No dice lo mismo de Cristo Jesús. Puede mirar la humildad de nuestro Dios. Era necesario. Él trata la condición del hombre en humildad, en su pobreza, digamos así. Todos tenían un hogar, todos sabían dónde llegar, pero Cristo no. Él se hizo pobre para que usted y yo seamos ricos. Él dejó las moradas eternas para estar en medio de nosotros, hombres temporales. Cuando miramos el libro de Juan, esta gran verdad, y estamos estudiando el capítulo 1, verso por verso con los jóvenes y los niños y los adolescentes de esta iglesia, el verso 14 de Juan 1 dice: y aquel verbo se hizo carne. Es una gran verdad, es una gran, increíble verdad. A mí me saca fuera de mi comprensión. ¿Cómo es posible que lo eterno un instante se metió a lo temporal? ¿Cómo es posible que el Creador asumió como si fuera su creación? ¿Cómo es posible que lo invisible se hizo visible? ¿Cómo es posible que Dios santo, santo, santo tuvo que nacer en un mundo lleno de iniquidad? ¿Cómo es posible que Dios cambió la adoración de las huestes celestiales por el menosprecio del hombre? ¿Cómo cambió el pisar ese mar de vidrio resplandeciente en su gloria en los cielos para pisar el polvo inmundo de ciudad y en ciudad? ¿Cómo es posible que Dios tuvo que hacerse hombre? ¿Cómo es posible que tuvo que nacer como nosotros? Porque era necesario esto. Porque si Cristo no se hacía hombre, no podía morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tenía que morir el hombre. Y Cristo fue hombre, pero también fue Dios. Si Cristo no se hacía hombre, no podía compadecerse de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo, pero Él fue perfecto. Si Cristo no hubiese nacido como hombre, hermano mío, no podría tratar de una forma tan personal el pecado de cada uno de nosotros. No podría. Si Él no hubiese nacido hombre, no nos demandaría andar tras sus ejemplos, tras sus huellas, como dijo el apóstol Pedro: para eso vine, para que sigáis mis pisadas. Era necesario que Dios, el verbo, la palabra, se haga hombre. Se haga hombre. Cuando Él trata el pecado del hombre, lo entiende a la perfección, lo trata en humildad. Él podría tomar la actitud de un Dios divino, 3 veces santo, y decir: ni me traigas a ninguno de estos pecadores, todos mueran, porque aunque predico, aunque he tenido paciencia y les he mostrado una y otra vez mis milagros, no me creen, entonces mueran todos. Pudo haber dicho. Pero Él comió con los publicanos y los pecadores, no solo mirando el pecado externo de cada uno de ellos, sino la intención pecaminosa de su corazón, siendo un Dios santo, santo, santo. En todo tiempo la justicia y la misericordia de nuestro Dios van a armonizar perfectamente en Cristo Jesús. Cuando Él trata el asunto del pecado, lo hace con humildad. La palabra de Dios dice: todos se fueron a su casa, Él se fue a orar. Su morada era su Padre y su Padre era su morada. La Biblia nos dijo que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Él dijo: las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Puedes mirar la pobreza de Cristo Jesús para que usted y yo podamos ser ricos? La palabra de Dios también mira en su humildad, no solamente en su pobreza, pero mire su humildad también, hermano mío, en la prioridad suya y paciencia. Porque el verso 2 dice: y por la mañana volvió, ¿a dónde dice la Biblia? Al templo. Y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él les enseñaba.
Cada movimiento de Cristo Jesús predica algo, no es por gusto. Ve su paciencia, tiempo de estar con el Padre. Ve su gracia de descender a nosotros y buscar enseñarnos más de Él. En cada movimiento de nuestro Dios puede ver la humildad de nuestro Dios y también su ejemplo. Él fue por la mañana. Lo primero que estaba en la mente de Cristo al despertar ese día, probablemente durmió, probablemente no, pero dijo: hay un nuevo día y yo quiero estar en la casa de mi Padre. Es un ejemplo para nosotros, más buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Yo quiero estar ahí. Nadie le hizo propaganda. Nosotros vamos a tener días de predicación misionera y vamos a hacer nuestra gran propaganda con los predicadores que nos van a visitar. Hacen en las muchas iglesias grandes conferencias, grandes campañas, y el doctor tal va a predicar, el magister tal va a predicar, el reverendo tal va a predicar. Pero en este instante, el Rey de los cielos, el predicador de los predicadores, el príncipe de los pastores, el buen pastor está entrando al templo y ni una sola propaganda. Él no demandó eso tampoco. Ve la humildad de nuestro Dios al hacerse pobre para que nosotros seamos ricos. Ve la humildad de nuestro Dios, la paciencia de nuestro Dios, la humildad de nuestro Dios, cuyo propósito principal en este instante no era en este instante llamar la atención, sino cuál era su propósito: enseñar. Le dio prioridad a la presencia suya en su casa y le dio prioridad a la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Un tiempo de parar con los milagros, un tiempo de echar fuera a los demonios y todo lo que a muchos les gusta ver, grandes obras. Y dijo: vamos a lo más importante, la palabra mía. Cristo vino para esto, hermano mío. No solamente para buscar y salvar lo que se había perdido, sino en su humildad Él buscó que nosotros podamos ser discípulos suyos. El énfasis en la gran comisión no está solo en ir. El énfasis en la gran comisión está en hacer discípulos. Muchos pueden salir, tocar puertas, evangelizar de aquí por allá, hacer conciertos en el nombre del Señor, y muchos van a quedar en el olvido. El punto es hacer discípulos. La obra del Evangelio de Cristo Jesús y el propósito de su muerte consiste en que todos los que hemos creído en Él podamos crecer en Él y permanecer en Él. Y la única forma de hacer esto es a través de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Ve la paciencia de Cristo, ve la gracia del Señor, ve la humildad del Señor en todo esto. Mire, la palabra de Dios dice: y sentado, un día parado, predicando su dignidad, sus propósitos, otro día sentado en su paciencia, Él les enseñaba. Mire, no está cualquiera, es Dios. ¿Qué no sabe Él? Su sabiduría es tan grande, tan infinita, pero usa vocabulario humano como tú y como yo, para que podamos nosotros entender las verdades que vienen de lo alto. El libro de Juan es un evangelio disilábico en su mayor parte. Solamente consta la mayoría de palabras en el idioma que se escribió en 2 sílabas, a lo mucho a los 3. El punto del libro de Juan es que cualquiera, sea un hombre bastante letrado o un poco capacitado en la lectura, pueda entender el libro de Juan. Un niño o una persona mayor puede entender el libro de Juan. Cristo habló en lenguaje del pueblo. Él se hizo pobre de esa forma. Ve su humildad al morar entre nosotros. Vea su humildad al enseñarnos entre nosotros. Vea su humildad a hablarnos a nosotros. Él sabía lo que iba a acontecer esa mañana en el patio del templo. Él sabía y estaba vestido en su humildad. Mi amado hermano, usted puede venir confiadamente esta mañana a nuestro buen Señor Jesucristo. Él, siendo hombre, nos visitó. Él, siendo hombre, nos enseñó. Él, siendo hombre, hermano mío, Él siendo hombre, nos habló. Mi amado hermano, el Verbo se hizo carne. Tenemos un Dios de gracia, pero también tenemos un Salvador humilde. Doy gracias a Él por su humildad. Y la expresión máxima de su humildad, ¿puede mirarlo un instante en la cruz del Calvario?
En este cordero, la Biblia escogió la figura del cordero para representar al cielo. Hay naciones como grandes potencias que escogen animales como el león, animales como el águila, animales como el oso. Pero el cielo tenía su representación y era un cordero. Y la palabra corderito que usa el libro de Apocalipsis capítulo 5 es uno que ha sido domesticado en casa. O sea, el vencedor es un cordero. Un corderito contra un león, un cordero contra un águila, un cordero contra una serpiente o un cordero contra un oso. Igual, el cordero del cielo va a ganar. El cordero del cielo va a ganar, porque predica la mansedumbre de Cristo Jesús al someterse a la voluntad de Dios en la cruz del Calvario. Las palabras de Cristo: Padre, que no sea como yo quiero, hágase tu voluntad, predican su humildad. Dios incluso se rebajó más de la situación de hombre, tan así que el libro de Isaías 53 habla lo que está pasando en Cristo. No hay belleza en Él. La Biblia dice que fue desechado entre los hombres, incluso más bajo que un hombre, llegó ante los ojos de los demás. El cordero aún se hizo más pobre, más pobre, más pobre, para que usted y yo podamos ser ricos en Él. ¿Sabe qué, mi amado hermano? ¿Qué es lo que necesita usted esta mañana? Conocer más a Cristo Jesús y darle gracias porque Él se hizo pobre para que usted y yo seamos ricos. Gracias a Dios por la humanidad de Cristo Jesús siendo Dios. Noten qué más. Mire otra actitud en el versículo 3. Cómo el Señor trata el pecado, lo trata en su humildad. Mire la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más? Cómo Cristo Jesús trata el pecado. Note el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y que dice la Biblia, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dice? ¿Qué dices? En ese instante los escribas y los fariseos, probablemente los escribas, los intérpretes de la ley, fariseos, según Josefo había más de 6,000 fariseos en esos días. Era la facción más grande y religiosa de esos días. Habían los celotes, estaban los saduceos también. A pesar de sus diferencias, todos se unieron en contra de Cristo Jesús. Trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y ahora la pregunta es: todo el balón pasan a Cristo Jesús. La ley nos mandó matarla. Está escrita en la palabra de Dios allá en el libro de Éxodo, allá en el libro de Deuteronomio. Moisés dijo: apedrear a tales mujeres, apedrear a tales mujeres. Y Dios dice: ¿y tú pues qué dices? Mira, hermano mío, cómo el Señor trata el pecado. Primero lo trata en humildad, en su humildad trata el pecado. Pero en segundo lugar, Jesús trata el pecado en su luz. ¿Tú qué dices? ¿Qué dice el Señor? Si ve un instante, hermano mío, cuando medita en la palabra de nuestro Dios en esta mañana, ve la hipocresía de estos escribas y fariseos. Su intención no era cumplir la ley principalmente. ¿Qué era su intención? La intención de estos fariseos, según la palabra de Dios, era acusar al Señor, porque el versículo 6 dice: mas esto decían tentándole. ¿Para qué? Para poder acusarle. Miren la hipocresía de los fariseos. Primer lugar, estos hombres, según la ley, tenían que traer al hombre y a la mujer para que ambos sean apedreados, y merecían toda la ira de la palabra de nuestro Dios, pero solo trajeron a la mujer. Demandaban a los dos. ¿Qué pasó con el varón? Pero solo trajeron a la mujer. En segundo lugar, cuando usted mira la palabra del Señor en el versículo 7, cuando Cristo dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos están acusando, haciendo un gran escándalo por el pecado de esta mujer, sin considerar tampoco la condición de él. De cada uno de ellos. Está bien cuando no se trata de mí, está mal cuando se trata de mí. ¿Sabe qué, hermano mío? A pesar de la hipocresía de estos, la palabra de Dios nos muestra la luz de Cristo Jesús sobre el pecado. No solo el Señor trata en su humildad el pecado, sino Cristo Jesús también nos muestra luz sobre el pecado. Note la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice, el verso 5: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. En la luz de nuestro Dios, usted puede ver en la sabiduría de nuestro Dios, el Señor Jesucristo nunca negó esto. Es verdad.
es verdad. Él dijo, en otras palabras, usted puede ver que nunca contradice esto, no lo contradice. Cuando usted va a la palabra del Señor, en el libro de Levítico, por ejemplo, el capítulo 20, en el versículo 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Él no negó la condenación por adulterio. ¿Qué está mostrando el Señor? La verdad que está ahí expuesta. La paga del pecado es la muerte. Aunque estos venían con una mala razón, tenían también razón. Porque la paga del pecado es la muerte. En la luz de nuestro Dios, usted debe entender esto, hermano mío. La luz que alumbra a todo hombre, en el libro de Juan 8 va a ser mostrado como la luz. Él mismo va a decir: yo soy la luz del mundo. A partir del verso 12 hasta el versículo 20, esta luz va a alumbrar el pecado del hombre y va a predicar las consecuencias del pecado del hombre. Qué bonito sería que cada uno viviese como quiere, sin que haya consecuencias. Qué lindo ser un borracho que nunca les enferme, que nunca muere y que nunca vaya al infierno. Qué lindo ser un adúltero, qué lindo ser un fornicario, qué lindo ser un ladrón, qué lindo ser un pendenciero, qué lindo ser un avaro, qué lindo ser un mentiroso, un orgulloso, sin que haya consecuencias. Pero la palabra de Dios dice, hermano mío, en la luz del Señor, que la paga del pecado es la muerte, en Romanos 6:23. Y una de nuestras maldades ya nos hace digno de muerte. En la palabra de Dios hay cerca de 630 y tantas leyes, solo en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, para que usted pueda librarse de la ira de Dios. Hablando humanamente, usted tendría que saber las 630 y tantas leyes. Yo cuento 631, otros han contado 633. Bueno, algún tiempo habrá para contarlo bien, pero por lo menos digo, ¿usted sabe cuál es la ley 500? Ni idea. Apenas sabemos los 10 mandamientos. Bueno, por ahí, pastor, el primero y el segundo, ahí lo resumo todo. ¿Qué dice el cuarto? ¿Qué dice el quinto? Primero tendría que saber toda la ley. Segundo, tendría que cumplir toda la ley al pie de la letra. Y tercero, en ningún momento debió haber quebrantado alguna de estas leyes. ¿Ha mentido alguna vez? Es digno de muerte. Imposible. El propósito de la ley era mostrar cómo un pueblo puede vivir con un Dios 3 veces santo, y era mostrar que es imposible. Y usted debe entender, hermano, sobre su pecado, que merece la muerte. En Isaías 53 la palabra de Dios pone de esta forma: vuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y Dios. ¿Sabe cuál es el problema en su hogar? El varón dice: mi esposa malagradecida, pastor, ella nunca me valora el esfuerzo que yo hago. Ella es el problema. Por su culpa estamos como estamos. Le preguntas a ella, le dice: ¿cuál es el problema del hogar? Ese sonso con el que me he casado, no pensé que era así, no tomé buenas decisiones, por su culpa, mire, estamos endeudados. Pregunta a los niños: ¿cuál es el problema? Mis papás que se paran peleando, ese es el problema. Si va a la luz de la palabra de Dios, el problema en su vida, su pecado, su maldad, su rebeldía, su orgullo, su iniquidad, su inmoralidad, ese corazón lujurioso, ese es su problema. Y Dios ve, y Dios juzga, y la ley así lo dice: el alma que pecare ciertamente morirá. La paga del pecado es la muerte. El Señor en su gracia nos alumbra. Ese Dios en su gracia alumbra lo peligroso de nuestras vidas es el pecado y la negrura de nuestra alma, y cuán apartados estamos de nuestro Dios. Dios en su gracia alumbra la penosa condición del hombre. No solo es pecador externo, es un pecador empedernido, porque su naturaleza es pecaminosa. Su corazón siempre tiene deseos malos. Su deseo por el pecado es mayor que su deseo por hacer lo bueno. Esto quebranta la soberanía de Dios y ofende en gran manera la santidad de un Dios que no tolera el pecado. Su justicia tiene que ser aplicada. La paga del pecado es la muerte. La paga de las fornicaciones no es un buen matrimonio. La paga de la desobediencia no es una linda vida en este mundo. La paga del pecado es la muerte. La muerte. No solo la muerte física en este mundo, sino la muerte eterna. La muerte eterna. Hablaba hace poco con un joven pastor. Yo no sé si el infierno debo interpretarlo literalmente en la palabra de Dios. Y dije: sí, el primer principio de la interpretación de la Biblia es literal.
Y literalmente existe un lugar de tormento que se llama el infierno. Y un día será lanzado, después del gran juicio del trono blanco, al lago de fuego. Es un lugar de tormento eterno. El tormento es exponencial. Tus recuerdos estarán vívidos. Tú podrás ver las ocasiones que tenías para venir al Señor. Tú podrás recordar cada detalle de tu vida. Tú podrás sentir el dolor de quemarte por toda la eternidad y no podrás hacer nada. Quebrantarás tu corazón, llorarás, gritarás en las tinieblas, en la soledad, porque estás dentro de la ira de un Dios santo y lo mereces porque eres un pecador. Tú blasfemaste el nombre de Dios. Nosotros nos apartamos de Él. Nosotros amamos más nuestra maldad que la santidad de nuestro Dios. Amamos más nuestros dioses que al Dios de la Biblia. Cuando Cristo trata el pecado, sí lo hace humildemente, pero lo hace en su luz. Usted no puede ver su condición a la luz de su religión, ni a la miopía de su vano entendimiento, sino a la luz de Cristo Jesús. Y en su luz muestra su penosa condición, muestra la pecaminosidad en su vida, en lo externo, en lo interno, en sus voluciones. Esclavo del pecado, esclavo de Satanás, esclavo de este mundo. Se revuelca una y otra vez en sus maldades y dice: no he hecho mal. Y también le muestra su fin. Usted merece la muerte y merece la muerte eterna. El problema en su familia es su pecado. Es el pecado de él, es el pecado de ella, es el pecado de los chicos. El problema es el pecado y es el gran problema. Ahora, pues si vuelve al libro de Mateo, el libro de Juan capítulo 8, note la palabra del Señor. La Biblia dice: ha sido sorprendido el acto mismo. Verso 5: Moisés nos mandó a apedrear a las mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Nuevamente el Señor va a tratar este pecado bajo su luz. Si la paga del pecado es la muerte, entonces, ¿cómo el Señor trata esto en su luz? Y miren la palabra de Dios. El verso 7 dice: y como insistieran en preguntarle, él seguía escribiendo en la tierra. El verso 6: hay muchos que van a especular qué es lo que escribía. Bueno, la palabra de Dios no dice qué escribía, así que ahí lo dejamos, amén. ¿Para qué buscar lo que escribía? Los pecados de la mujer. Otros decían: no, la ley, no. Pero básicamente él tomó su tiempo y su paciencia. Está escribiendo. Está escribiendo. El énfasis no está en lo que escribía, sino en el control que él tenía de la situación y en la paciencia, en su gracia, para tratar con luz el pecado. El pecado. Entonces el dilema se presenta otra vez. No podía condenarla porque él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y no podía cumplir la ley en ese instante. Si lo cumplía, le dirían: ya ves, no vino a buscar y salvar lo que se ha perdido. Ahí está, pues ahí está su Jesús. Y si rechazaba la premisa de que la paga del pecado es la muerte, entonces todos irían en contra de él. Ha quebrantado la ley y él vino a cumplir la ley. Entonces, ¿cómo Jesús trata el pecado? Y la palabra de Dios dice, el verso 7: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Ellos insistiendo. Y Dios dijo: un momento, aquí hay una gran verdad. Solo Dios pudo haber dicho esto: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El Señor sigue mostrando esta verdad. No solo muestra cuán negro es nuestro pecado y las consecuencias de nuestra maldad, sino también el Señor dice: no hay excusa, porque todos nosotros somos pecadores. A ver, de ustedes, hombres religiosos, observemos delante de ustedes, desde los más jóvenes hasta los más viejos, ¿quién es limpio de pecado? Yo conozco, yo te vi esta mañana mentir. No eres libre del pecado. Yo he visto al más viejo con ojos lujuriosos en mi casa. He visto a los ladrones que están aquí disfrazados de hermanos. Ustedes también no son libres de pecado. Lo que Dios está diciendo: no tenemos excusa. No hay forma. No hay forma. Dios alumbra las consecuencias del pecado, pero Dios también alumbra el poder del pecado en nuestras vidas. No hay forma. ¿Podría usted tomar la primera piedra en esos instantes y arrojarla? Usted infiel, ¿podría hacerlo? Oh, pero algunas veces nos gusta hacerlo. Cuando vuelve a la palabra de nuestro Dios,
En el verso 8, la paciencia del Señor, inclinándose de nuevo hacia el suelo. Me encanta que el Señor tenga el control de todo. Y siguió escribiendo en tierra. Ahora, pero ellos al oír esto que dice, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesante que los últimos fueron los jóvenes en salir. Probablemente porque tienen menos pecados, diría algún comentarista. Otro diría, no, es que son los más reacios. El punto es que cuando mira Dios a los jóvenes, siempre les dice, sé prudente. Hemos estudiado este libro de Tito. En el contexto de 1 Pedro 5:8, Dios dice, cuidado que vuestro adversario el diablo anda como una gente buscando a quien devorar. Y el contexto predica primero antes, pide a los jóvenes que sean sujetos. El león rugiente es aquel que perdió la batalla con el león de la tribu y quiere recuperar su lugar como rey de la manada, y va a ir comiendo a las presas más débiles solas para que pueda finalmente entrar y atacar al león de la tribu. Y es lo que hace, empieza por los más jóvenes. Yo oro mucho por los jóvenes, porque muchos de ellos, no, yo no soy tan pecador. Si eres pecador. No, yo nací en una familia cristiana. Igual, no por sangre, ni por carne, ni por voluntad de varón. Sigues siendo pecador. Y eres tan culpable de la muerte eterna como el borracho, como el ladrón, como la mujer adúltera que está andando por ahí en las calles. Tú también mereces el infierno. ¿Sabe? Cuando Dios hace una lista del pecado, en el libro de Proverbios 6, lo primero que pone en la lista es ojos altivos. La vanagloria de la vida son los pecados que Dios más aborrece. ¿No eres un altivo? ¿No has sido un jactancioso? ¿No has levantado el puño contra Dios, joven, diciendo, yo voy a hacer lo que yo quiero? ¿No has quejado de tus padres? Estos son hipócritas, por eso yo no voy a la iglesia. Te gusta arrojar la piedra a tus padres y no puedes ver la maldad que está enquistada en ti, niño. Y puedes morir hoy, terminarás en el infierno. Mire, ahora lo que el Señor hace es que no hay excusa. Pero lo que el Señor hace no solamente muestra el pecado y sus consecuencias, no solo muestra que no hay excusa contra el pecado, sino al mismo tiempo nos muestra la mala actitud del hombre. ¿Qué hizo este grupo religiosos? Ellos fueron acusados por su conciencia, aunque no eran verdaderos hijos de Dios, pero tenían la suficiente conciencia. Hay dos grandes razones fuera de la palabra de Dios que podemos entender en el mundo que hay Dios. Primero, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la creación predica hay Dios. Y en segundo lugar, su conciencia fue puesta por Dios. Tiene que tener un sentido de lo que es malo, aunque no crea en Dios, aunque no crea la palabra de Cristo. Y ustedes saben que este mundo ha sido bueno para quitar eso, para aliviar la conciencia. Pero son acusados por sí mismos, aunque no lo quieran reconocer. Dios da testimonio de su maldad a través de ustedes mismos. ¿Cómo el Señor trata el pecado? En su luz, no en tu luz. Va a alumbrar la negrura de nuestra alma y las consecuencias. Va a alumbrar que eres inexcusable, no hay forma, eres pecador. Y va a mencionar, hermano mío, tu maltrato hacia tu pecado, tu mala actitud. No deberías escapar, no deberías esconderte, no deberías taparlo, no deberías dejarlo pasar. Hermano, es como una enfermedad. Si tú no lo tratas, con el tiempo esto va a crecer, va a crecer, va a crecer. Y un momento se va a apropiar de ti y de pronto esto te va a comer. Tú no puedes vivir así. Mire lo que dice la palabra de Dios en el trato de nuestro Dios. En el versículo 10 dice, enderezándose Jesús dijo, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y la Biblia dice, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Antes el verso 9 dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces usted puede ver la luz del Señor sobre el pecado. Él muestra la negrura, las consecuencias, cuán inexcusables somos nosotros, y también que nuestra propia conciencia nos atestigua que somos pecadores. Y ahora, ¿cómo tratas esto? No escapándote. Y aquí entra la misericordia del Señor. La Biblia dice que se quedó a solas con la mujer. Dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué debes tú, hermano mío, hacer
bajo la gracia del Señor, obrando en ti, si tienes oídos para escuchar esta mañana, cuando la justicia de Dios choca con la misericordia de Dios, cuando la ira de Dios es derramada y luego la justicia de Dios, la misericordia de Dios siempre gana. La misericordia de Dios siempre gana. Allá cuando Abraham estaba a punto de poner el puñal en el corazón de Isaac, alto, alto, no lo hagas. Allá hay un cordero. Él pone en su lugar la misericordia de Dios. Cuando el ángel estaba derramando su ira sobre la heredad de Tal Gesaret en los días del pecado de David y la gente estaba muriendo, de pronto, alto, alto, detén la espada, presenta un sacrificio urgente David, apuntando a Cristo Jesús. Ambos acontecimientos se dieron en el mismo monte llamado Gólgota. Cientos de años después, las mismas circunstancias. La paga del pecado es la muerte. La ira de Dios está siendo derramada. De pronto un intercesor, un intermediador, de repente un hombre se puso delante de nosotros en la brecha a favor del pueblo para que no nos destruyese el Señor. Y dijo, alto, alto, la misericordia del Señor, la misericordia del Señor. Y Cristo recibió la ira por nosotros. Cuando Dios hizo un pacto con Adán, lo hizo condicional. El día que pecares, ciertamente morirás. Pero cuando Dios hace un nuevo pacto con su pueblo, con sus hijos, es incondicional. Porque nuestra responsabilidad lo llevó Cristo. ¿Aún es usted un pecador o no? La diferencia es que no practicamos el pecado. Pero Él murió por nuestros pecados. ¿Cómo va a tratar usted el pecado? Cristo dice, yo soy el único. Tú necesitas mi misericordia, porque ni yo te condeno. Ahora, para mirar esta verdad, hermano, su sangre preciosa es la que trata el pecado. ¿Qué necesitas? No solo la luz sobre el pecado. Permíteme mostrarte algo más. Necesitas el perdón del pecado. La palabra de Dios dice en el versículo 9, y quedó solo al final Jesús y la mujer que estaba en medio. Antes de escuchar ni yo te condeno, usted debe entender que para el perdón de pecados es una situación personal. Es tú y un Dios santo. Tú necesitas un encuentro real con el Salvador, que se llama Cristo Jesús, Dios hecho hombre. No es a través del pastor, no es a través de una obra humana, no es a través de una decisión. Tú eres salvo solamente a través de un encuentro personal con Él. Y Cristo dijo, nadie puede venir al Padre a mí si es que el Padre no lo trae. Es obra del Señor. Si esta mañana está aquí usted y tiene oídos para escuchar, es porque el Padre en su gracia le ha traído a usted, le ha dado la vida, le ha dado la fuerza necesaria para llegar a la casa del Señor hoy. Todo esto tiene que ver con la obra de gracia de nuestro Dios. El perdón de pecados, hermano mío, solamente sucede a través de la sangre preciosa de Cristo que quita toda maldad. Y todo esto predica la gracia inmerecida de nuestro Dios en la salvación de los hombres. Y en su gracia el Señor, Él tiene una agenda personal con esta mujer. Vine a enseñar a todos, pero hay un momento, llegó hoy la salvación para esta mujer. Sí, adúltera, pecadora, se metió con otro hombre, ha sido avergonzada, arrastrado por todos. Qué mujer, qué madre, qué esposa, qué tía, qué hermana de la iglesia. Es pecadora. Pero la pecadora llegó un momento importante donde muchos santos, entre comillas, religiosos, no llegan a los pies de Cristo. Mire, no solo quedó un encuentro personal, enderezándose Jesús y no viendo a nadie. Mire la atención del Señor, sino solo la mujer. Mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusan? Note no solo el encuentro personal en el perdón de pecados, sino note también la atención personal de Cristo. Mirando, y mire su vista, pudo mirar con desprecio. Es pecadora en el acto mismo de adulterio. Es pecadora, pero miró con misericordia. La misericordia de Dios evita el fin que usted y yo merecemos. Y no solo eso, sino que dijo, mujer, la trató con respeto. Pudo haber dicho adúltera. Cuando trató a su madre usó la misma palabra, dijo mujer, hablando de María. Pero no solo eso, sino ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno.
tuvo un trato personal, un encuentro personal, tuvo una pregunta personal. Medita: yo soy el único capaz de condenarte, pero yo no te voy a condenar porque voy a morir por ti en la cruz del Calvario. La ira de Dios que viene sobre ti va a venir sobre mí. ¿Y cuál es la respuesta de la mujer? Ninguno, Señor. Recuerda que los otros le dijeron: Rabí, maestro, eres uno más. Pero él le dijo: Señor. Una de las evidencias del apóstol Pablo fue un verdadero cristiano en Hechos 9, en su gran conversión, cuando él asolaba la iglesia y perseguía a Cristo. Después de que Cristo se presentó glorioso, dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego de todo eso dijo: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Ahora ya te pertenezco. Es la fe por donde viaja la gracia de Dios para la salvación. Él es el Señor. Él me puede dar la vida, Él me puede quitar la vida, pero Él es el Salvador. La fe de esta mujer, por más tirada y menospreciada que estaba, la pecadora, pudo mirar y decir: he aquí el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, tuvo un encuentro personal, tuvo una atención personal. La mujer tuvo una fe personal en Cristo Jesús y escuchó la promesa de Dios: ni yo te condeno. ¿Puede usted disfrutar hoy de la sangre preciosa de Cristo Jesús que quita el pecado? ¿Va a seguir escapando? ¿Va a seguir cauterizando su conciencia? Y finalmente, mire, hermano, la palabra de Dios. Con esto terminamos. El verso 11 dice: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué dice la Biblia? Ni yo te condeno, vete. La última lección. Primero hemos visto, hay 4 lecciones, perdón. Jesús trata el pecado en humildad. Jesús trata el pecado en su luz. Jesús trata el pecado en perdón, en su misericordia. Pero Jesús también trata el pecado con esta advertencia: si de verdad eres cristiano, vas a ir, pero no vas a volver más, no vas a pecar más. Tienes una nueva vida en Cristo, y esa vida en Cristo se caracteriza porque te has apartado del pecado. Porque yo, según libro de Tito 2, te he enseñado a aborrecer la impiedad y la inmundicia de este mundo. Una de las evidencias que usted es un verdadero creyente es que ama la santidad del Señor. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Sed santos porque yo soy santo. Porque en usted hay una nueva naturaleza y el Espíritu de Dios mora en usted, apartándolo de la iniquidad. Dice ser cristiano, pero su estilo de vida predica que es un adúltero como siempre, un borracho el mismo, el ladrón, el orgulloso, el avaro de siempre. Practica el pecado en su vida. No ha nacido de nuevo. Le es necesario, en Juan 3, nacer de nuevo. Cuando Cristo miró este dilema, la ira de Dios, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Pero nota la advertencia: y no peques más. No es solo una obligación, más bien es el nuevo deseo del cristiano, ser santo como Él es santo. Vamos a terminar este tiempo en oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo que nos das de meditar constantemente en ella, por el privilegio de poder abrir tu palabra y gozar de las verdades. Sí, esta mujer es la pecadora, es la mujer adúltera, pero Padre, tú la salvaste en tu gracia. Había muchas seguramente, Padre, en adulterio, pero salvaste a esta mujer aún en tu soberana gracia. Te ruego de todo corazón que extiendas esta gracia esta mañana a los tuyos, Padre. Gracias porque Cristo trata con humildad el pecado. Gracias porque el Señor santo y poderoso nos muestra luz sobre nuestras maldades y nos ofrece perdón y nos ofrece una nueva vida en santidad. Te pido de todo corazón que extiendas esta verdad a cualquiera. Mientras están con los ojos cerrados, hermanos míos, permíteme hacer la siguiente indicación. Si alguno de ustedes